Bien, buenos días a todos, todas las que están por acá y a los que nos escuchan y nos ven. Espero que les haya llegado el refrigerio vía Uber. Lo enviamos hace una semana, pero ahora con el pospandemia la línea de soporte está un poco alterada. Si no les llegaron, disculpamos en nombre de los organizadores. Bien, bueno, mi presentación va a ser sobre clases de cobertura y uso de la tierra. Sin embargo, bueno, hay algunas caras me son conocidas y la mía es la misma, pero solo más antigua. Entonces voy a decir un poquito de cosas de mi parte. Bueno, mi nombre es Jorge Fallas, como ya se mencionó. Trabajé en la Universidad Nacional, me jubilé en el 2005. Es la única cosa que tengo en común con Bill Gates. Ambos nos jubilamos a los 50 años, ¿ok? Y a partir de eso, pues he estado apoyando en diferentes actividades. Como ya se mencionó, el primer inventario, yo colaboré como coordinador de campaña de campo, escribí algunos manuales y quedé con una promesa que hice a SINAC y que no cumplí. En ese inventario se había sugerido que las personas de SINAC acompañaran a las cuadrillas de campo. Yo dije, no es una buena idea, porque simplemente son cuadrillas, son consultores, ellos van rápido, si tienen personas extras, va a ser extra recursos, etcétera, pero después podemos hacer un curso para ellos de cómo hacer las parcelas. Bueno, este es el curso, ¿ok? Tarde, pero seguro. Bien, la presentación, esta cosa no funciona. No. Se supone que debería pasar. No está pasando. Sí, pero es que le era pasarlas uno a una, porque si no. Ok, bueno, vamos a intentar hacer un dúo. Ok. Así, ahí va. Ok, bueno, básicamente tenemos, como hemos estructurado la presentación, es básicamente responder a preguntas. Uno es por qué tenemos un sistema de clasificación para el inventario. Dos, para qué queremos el sistema. Para quién queremos el sistema, que es a quién van los datos. Luego tenemos cómo logramos eso. Y finalmente una sección sobre homologación. Ustedes escucharon hablar la palabra homologación varias veces en varias personas. Y voy a dar un ejemplo de cómo hacer eso. Básicamente la idea aquí, todos sabemos que es un mundo diverso, ¿verdad? Y que lo importante es cómo mantener esa unidad en esa diversidad. Como mencionó Carla, la idea no es obligar a todo el mundo a usar lo mismo, pero sí entendernos. Si yo, digamos, Carla gana en euros y en dólares, yo gano en colones, entonces podemos tener una tasa de transferencia de monedas, ¿verdad? Esto es una homologación, una equivalencia. Bueno, el primer tema es el por qué. Básicamente es, o para qué más bien, el inventario, como ya se dijo, es un mandato de SINAC que está por ley, no es una ocurrencia de nadie. Lo segundo es que la población de interés, como ya explicamos, incluye la del coco, esta vez incluye todo el país, y el territorio del país es como lo que lucen las imágenes, ¿verdad? O sea, Costa Rica, más de la mitad no es cobertura arbórea. Entonces, el inventario tiene que tener un sistema que pueda cubrir todas esas coberturas y usos. Luego, lo de la cobertura, ya lo dije. Luego, se muestra a todo el país. Adriana mencionó, vieron que hay puntos por todo el país. Entonces, a diferencia del inventario pasado, solo teníamos las áreas forestales. Ahora tenemos todo. Luego es un componente del Cimocute, gerenciado aquí por nuestro colega, ¿verdad? Y como tal, bueno, pero es un proyecto institucional que ya cubrió a Diana con su presentación. Y el tema del Cimocute, si ustedes ven, es que hay un sistema de clases armonizadas, ven que la palabra se usa armonizadas, que incluye ecosistemas, cobertura y uso. Entonces, la idea es que el inventario puede aportar en esta línea de cómo nos entendemos todos. Que tengamos una torre de Babel, pero con un Google que traduce de un lado para el otro, ¿verdad? Bueno, el para qué básicamente es... hay que estandarizar y homologar definiciones. Todos usamos definiciones diferentes y eso es parte de la institución, parte de su creación, el objetivo por el cual se creó. Y entonces la idea es cómo podemos hacer eso. Homologar las definiciones de bosque, que básicamente es el tema central del inventario. Luego tenemos asegurar registro estandarizado de las parcelas en campo y en la parte de interpretación.
Adriana mencionó también, tenemos 11 cuadrillas de campo. Entonces tenemos que dar un sistema que básicamente todo el mundo entienda igual. Si estoy en Pérez Celedón o si estoy en zona norte, la definición de bosque tiene que ser la misma. El ejecutor de campo no puede decir, bueno, es que aquí usamos esta, pero allá usamos otra. Entonces es un interés interno del inventario. Lo otro es facilitar intercambio de datos e información entre partes interesadas. Si yo sé cómo defino algo, lo puedo traducir a otra clase, ¿verdad? Y eso es lo importante del sistema. El para quién, obviamente, si ustedes ven el diagramita que está allá, este lo copié de una fuente ahí, y el paisaje que está aquí, pues básicamente los inventarios ahora tienen que ser de tierras, y por eso el mapa que se hizo de SINAC habla de bosques y tierras, otras tierras. ¿Por qué? Porque hablamos de la integridad del país. SINAC tiene un mandato que es todo el territorio nacional, y eso incluye las interacciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo con interacciones si no sé qué hay y quién es mi vecino? Entonces, ¿para quién? Básicamente el sector forestal, agropecuario, como ya se dijo, el sector turismo, el sector urbanismo, por ejemplo, podría tener datos. Territorios indígenas, tenemos parcelas en territorios indígenas y a ellos les interesa saber qué recursos tienen y los protocolos que hay que usar. Las ONGs, en general, todas las que hay en el país. Luego tenemos la academia, gloriosa Academia de Costarricense, ¿verdad? En sus diferentes expresiones privadas y públicas. En los gobiernos locales también es muy importante. Recordemos que el mandato de los gobiernos locales es gestionar su territorio local. Ellos tienen que saber qué recursos tienen en sus cantones, distritos, etcétera. Reportes nacionales e internacionales que también tiene que hacer el país y que requieren otra vez transparencia en qué definiciones se están usando. Bueno, aquí es el cómo. Lo que pasa es que me lo estaban bloqueando ahí arriba, pero este es el cómo. Y en el cómo empezamos por el sistema de clasificación que usa Simucute o que se ha estado trabajando con Simucute. Entonces fue como nuestra línea de entrada. Luego de ahí, el equipo técnico que Adriana mencionó, trabajamos con ellos durante la pandemia para decir qué de todo ese menú que tenemos le puede interesar a SINAC en primera instancia, pero luego, ¿cuáles son las clases de interés? ¿Qué es eso? Ok, perdón, un pequeño asunto técnico. ¿Cuáles son las clases de interés de las partes interesadas? Y entonces aquí entramos ya a decir quiénes son nuestros vecinos del bosque. ¿Es una urbanizadora? ¿Es un agropecuario? ¿Es el ICE con un embalse? Y entonces ese es el concepto de partes interesadas en el sistema. Se me olvidó bloquear esto. Okay. Ok, sí, ya, gracias. Ese es el efecto del COVID, eso, no se preocupen. Dice definiciones que sean, perdón, en la parte de definiciones hubo una revisión de la normativa nacional e internacional porque son definiciones globales, como ya mencionó también Carla ahora. Luego tenemos los atributos medibles, o sea, tenemos una definición, pero el reto es cómo traduzco yo esta definición en lo que mida, para asegurarme que todo el mundo mide lo mismo. Luego tenemos terminología y lenguaje explícito. Eso significa que hay una definición concreta, ¿okay? Y que todo el mundo debe entender esa definición en teoría y usarla de la misma manera. Descripción estandarizada de clases, hay una estructura para cada clase. Validación, se hizo trabajo de campo y se hizo análisis de paisaje en imágenes. Luego se hizo una socialización a través de Simucute en otras actividades. Se hizo una revisión del equipo de campo, está ahora revisando finalmente los documentos. Entonces, ustedes ven, tenemos todo un proceso de revisiones internas y externas para asegurarnos que las clases sirven a todos los potenciales usuarios. Se identificaron mecanismos de seguimiento, evaluación y actualización también. Y finalmente, la idea es que el documento es un documento vivo. O sea, tenemos tecnologías que cambian, puede ser leyes que cambian, regulaciones, y hay que estarlo actualizando. Entonces, ¿verdad? No es una cosa que se hace hoy y está muerto. Bueno, los dos conceptos básicos aquí es el concepto de cobertura y uso, que son dos dimensiones básicamente de una superficie terrestre. La cobertura es lo que vemos, lo físico. Por ejemplo, la cobertura aquí sería este mosaico que está aquí, ¿verdad? La cobertura mía aquí es pelo, ¿verdad?
Y cualquier cosa que usted ve, eso es la cobertura, ¿verdad? Simplemente es un listado de qué es lo que la superficie tiene. Eso se puede hacer usando imágenes satelitales, se puede usar en el campo también. Y luego tenemos el uso, que el uso de la tierra básicamente es lo que un agente económico, y así se define, decide. ¿Qué es un agente económico? Bueno, mi abuelito que tiene una finca es un agente económico. El maderero que tiene una finca decide hacer aprovechamiento forestal es un agente económico. El gobierno local es un agente económico. O sea, alguien que toma una decisión qué hacer con esa cobertura. Por ejemplo, yo puedo tomar la decisión que mi pelo, como es muy bonito, lo voy a vender, ¿verdad? Es una decisión mía. O voy a cortarlo todo y lo voy a botar. ¿Ok? El agente económico es el que ejecuta la acción. Un ejemplo simple es esto. Es una superficie de herbáceas, ¿verdad? Que es la forma de vida que tiene. Tenemos el uso y luego podríamos tener varias posibilidades. Alguien puede usarlo, por ejemplo, como pastoreo, ¿verdad? Yo puedo tener mi vaca, mi cabra, mi caballo. Pero otro dice, no, yo quiero usarla para recreación. Yo quiero tender una sábana y solearme ahí. Otro final dice, no, mire, yo lo quiero usar para césped, para vender. Entonces, ¿quién es el que hace esa decisión? El agente económico. Entonces, en este caso, el uso, si ustedes ven, yo no lo puedo determinar en una imagen, o el detalle del uso, por lo menos. ¿Por qué? Porque tengo que preguntar a la persona que es dueño de esa propiedad para qué lo va a usar. Y él puede decirme, mire, esto que tengo ahí es un charral. Y los colegas de Red dicen, no, mire, eso es bosque secundario, ¿verdad? Vean que no hay diferencia. Los colegas de Red no son actores. El propietario sí es el actor. Entonces nadie le puede decir a él que eso no es un charral o un rastrojo. ¿Ok? Entonces, conceptos básicos, esto es importante en el sistema. Ok, la otra cosa es cómo logramos estructurar el sistema. Bueno, esta es una definición que tiene algunas palabras claves. Por ejemplo, empezamos por un conjunto de objetos. Estos objetos tienen relaciones espaciales, relaciones de tiempo. Usamos reglas y restricciones, igual que en una base de datos, para asegurar la integridad. Okay, entonces, esas reglas y restricciones me permiten no violentar una clase o confundir dos clases, en buena teoría. Y se puede identificar y definir entidades que pertenecen a clases de una manera inequívoca. O sea, un herbácea es una herbácea aquí en China y en Japón. No se puede confundir, por ejemplo, ¿verdad? Y una herbácea no se puede convertir en un arbusto, o un arbusto no se puede convertir en una herbácea, según el esquema. Es estricto. Acá tenemos dos ejemplos típicos que serían de monitoreo. Este es el volcán Irazú. ¿Cuál es el uso del volcán Irazú? Es protección. Pero la cobertura del 2010 y del 2017 cambió. Si ustedes ven, se amplió el deslizamiento. Entonces, en el 2010 tenemos roca, más cobertura arbórea al lado o arbustiva. En el 2017 tenemos roca. La cobertura ha cambiado, pero el uso no ha cambiado. El uso se mantiene. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo de Finlandia sobre esto si logro mantener el horario. Este es otro ejemplo. En el caso del 2003 teníamos herbáceas, posiblemente era un humedal, y lo convirtieron en una laguna en el 2011. Entonces, aquí hay un cambio de cobertura y un cambio de uso, ¿verdad? Entonces, vean que el uso y la cobertura yo lo podría determinar en una imagen, como en este caso, que es agua, pero no sé para qué usan esa laguna. Podría ser para crear peces, y el uso sería para peces. Podría ser que alguien tiene una piscina muy grande, ¿verdad? La recreación, lo que fuera. Entonces, vean que el uso yo no lo puedo definir. Sí cambió, yo sé, ¿verdad? De cobertura, y posiblemente eso se hizo para algún uso, pero no sé cuál es. Tendría que ir a preguntar a la persona y a ver si lo hizo legalmente. Ok. Voy a hablar como ejemplo la entidad árbol, que es la que nos interesa por ser un inventario forestal. Y aquí empezamos por identificar entidades o cosas que existen en el mundo real. Por ejemplo, una roca existe en el mundo real, un árbol existe en el mundo real, una herbácea, un arbusto, una maceta, cualquier cosa que usted tenga en el mundo real. Luego hacemos un proceso de abstracción, o sea, lo pasamos por nuestro sistema de inteligencia humana, no artificial, sino humana, ¿verdad? Y lo que hacemos es traducirlo después a variables medibles. Entonces yo traduzco eso en atributos medibles, como los humanos, el peso, la altura, la edad, el grupo sanguíneo, etcétera, ¿verdad? Es lo mismo, solo que usamos variables que aplican al árbol. Y luego tenemos dominios que tienen valores. Y entonces eso es lo que yo voy a usar para elaborar mis clases.
Entonces yo puedo decir si eso es un árbol y todo el mundo coincide, claro, es un árbol, ¿verdad? Pero yo puedo decir la especie, como dijo Armando, yo puedo decir eso es un Luisillos tremendus. Y él dice, no, ese no es un Luisillos tremendus, es un gran Armando eso, ¿verdad? Entonces, si tú ves la especie, alguien puede diferir, pero no de que es un árbol, ¿ok? Entonces, el sistema está basado en esto. Parte de lo que medimos en el inventario son estos atributos de cada clase, ¿ok? Ok, seguimos con el árbol. Entonces tenemos un árbol que es un objeto, un elemento, un ente que existe, tiene vida, es material. Tenemos una clase de cobertura que es arbórea, ¿verdad? Genérica. Eso es un conjunto de objetos dispersos, ¿verdad? De árboles. Eso es el de mi casa. La tomé antes para la presentación. Y esto, perdón, es un conjunto de objetos continuos. Entonces yo puedo tener un objeto que es uno único, digamos, uno tiene una roca en el mar y tiene un árbol creciendo ahí. No hay nada más. Sigue siendo un árbol, ¿verdad? Y la cobertura sigue siendo arbórea. Solo que tenemos estas dos condiciones. Entonces, la clase es el conjunto de elementos que tienen las características comunes. Ven que en este caso los dos son arbóreos. La clase es dominantes que sean árboles, ¿verdad? Ahora, si yo dijera que es una clase de una sola especie, ya serían dos clases diferentes, ¿verdad? Porque las especies son diferentes. Pero aquí genéricos son árboles. La cobertura compuesta podríamos tener árboles dispersos, como en el caso primero, a la izquierda, y una cobertura simple que es una contiguo, como el segundo. Entonces, cuando uno va al campo o ve las imágenes y pone parcelas, esas dos condiciones vamos a ver que pueden presentarse. Perdón. De cobertura arbórea bosque, hay un área mínima y una cobertura de copa mínima, que es lo que usualmente usamos como dos variables de clasificación. Obviamente pueden haber más. Y luego tenemos usos que puede tener esa clase arbórea, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo usarla para madera, nuestros primos, los monos, lo pueden usar como hábitat, ¿verdad? Y el área sería una conservación. Yo lo puedo usar como turismo. Si usted quita toda la vegetación y pone solo roca ahí, pues ya la gente no iría por el árbol, sino iría por el paisaje. Y luego podríamos tener servicios ecosistémicos como regulación hidrológica. Entonces, si ustedes ven, los usos pueden ser muy diversos, pero la cobertura sigue siendo la misma. Y esa es la complejidad. Ok, voy a tratar un tema. Vean que estoy saltando como las ranas, porque como los sapos es muy feo, ¿verdad? Como las ranas, de cosas. Entonces, vean que vamos a usar el concepto de cobertura de copas, que es lo que todos los sistemas de clasificación usan prácticamente. Es una variable estándar. Esto sería cobertura de copas 100%. Piensen en ese rectángulo como red, como FAO, media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, lo que sea, 100 hectáreas, no importa. Es una unidad única. Yo pongo puntos y hay un 100% de cobertura de copas ahí. O sea, nadie diría que no, ¿verdad? Lo que todos conseguiríamos. Tendríamos un segundo caso donde hay un 61% de coberturas y un 39% de herbáceas. Perdón. Si el criterio de decisión es, en lo que dijimos que hay un esquema, si el criterio de decisión es más que 10% de cobertura de copas, ese segmento es forestal. Si el criterio es que es más de 30, sigue siendo, y más que 70, sigue siendo forestal, ¿verdad? Para el segundo caso es, perdón, 61, 30, 33, 39. Para el usuario A, llámese X, no voy a mencionar, 10% forestal, 30% forestal, 70% no es forestal. Entonces, si yo tengo que reportar usando diferentes coberturas de copa, obviamente voy a reportar diferentes áreas, ¿verdad? Y el tercero es parecido, solo que vean la configuración espacial es diferente, 51 y 49, y tendremos más que 10 forestal, más que 30 y más que 70 no forestal. Entonces, sí es muy importante cuál cobertura de copa elijo yo para definir si es cobertura forestal en este caso. ¿Okay? No hemos considerado el área porque el área es estándar. ¿Okay? Entonces, para monitoreo, la modificación de cambio es importante ese cambio en intensidad. Por ejemplo, si en el de 100 yo pierdo 10% de cobertura de copas, sigue siendo cobertura forestal con todos, aún con el 70. Si pierdo 20 entre punto 1 y punto 2, sigue calificándose como cobertura forestal, porque eso es lo que dice la definición. Aquí puede decir, mire, pero es que eso no perdió. Claro, sí perdió, pero sigue siendo bosque. Cuando yo reporto,
Internacionalmente no he perdido bosque. Y igual pasaría con las otras. Por ejemplo, vean que la intensidad y la dirección puede ser a la inversa. Esta que tenía 51 de copas pasó a 65 ahora, pero no cambió la cobertura. ¿Ok? Entonces, la cobertura es neutra y en lo que el sistema sensor registra, luego el humano clasifica, ¿verdad? Basado en esas claves. Pero el uso, como dijimos, es intencional. O sea, hay una razón por la cual yo hago un uso y defino eso como bosque o no bosque. Si yo fuera un desarrollador y compré una propiedad para hacer urbanizaciones, preferiría que nada de lo que está ahí se defina como bosque, ¿verdad? Porque cada área de bosque es una pérdida financiera para él. Entonces, eso es el uso que él está dando y esa es la intencionalidad que él tiene. Normalmente requerimos reglas como área mínima, continuidad, contexto o matriz. Ahora, ¿para quién debe proveer en el marco legal y político institucional que tenemos? Bueno, lo que se hizo aquí fue lo siguiente, y esto se hizo con el equipo técnico de SINAC. Dijimos, ¿quiénes son las instituciones que en el país tienen mandatos ligados con bosques, directa o indirectamente? O que tienen interés en los datos. Hicimos un listado de varias páginas y tratamos de listar cuál es el mandato o qué, digamos, como diríamos en Pachuco, qué pitos toca cada uno, qué instrumento toca en la orquesta. Y lo listamos, ¿verdad? Y dijimos, bueno, usted es un productor o un usuario de datos, porque algunos son productores y son usuarios a la vez, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo nada más de cómo se hizo para elegir las partes interesadas. Una vez que se hizo eso, aquí hay un título que se perdió, pero básicamente entonces procedimos a usar criterios. Por ejemplo, uno de ellos es que se sustente en términos legales, estándares cuantitativos, objetivos, términos concretos y medibles. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Bueno, que si el sistema costarricense define que es un lago por ley, yo no voy a ponerme a crear una definición de lago, porque ya está. Se dice que la humedad va hasta 5 metros de profundidad en el océano, está por ley. Entonces yo no voy a decir que no, mira, a mí me parece 5, tiene que ser 10. No, es que 5 es mucho, pongamos 2, no. Entonces, eso fue una primera entrada. ¿Qué es lo que ya se dice? O si hay un ente internacional que ya define algo que no está definido en la regulación costarricense. O en algunos casos, cómo las municipalidades definen eso en áreas urbanas. Y entonces se trató de usar este procedimiento para crear las clases. Lo otro, se definen, se identifican y definen todos los entes, clases y sus atributos relevantes. Aquí la idea es que queremos decir, bueno, el árbol. Sí, yo puedo medir 15 cosas del árbol, pero ¿cuáles son esenciales para definir la clase? ¿Y cuáles son secundarias o deseables? Y entonces, de esta forma se procedió a elegir el set de variables que se usan. Lo otro es que sean fáciles de aplicar y consistentes con sistemas naturales y culturales. Vean que si yo hago un sistema de clasificación que solo tiene bosques, cuando alguien se encuentra una parcela mixta en terrenos agropecuarios, dice, ¿qué hago con el resto de la parcela? Entonces tiene que tener también sistemas culturales por esa razón. Tal vez aquí la palabra clave es monitoreo a largo plazo, ¿verdad? Algo que es hoy arbóreo puede pasar mañana a ser cultivo, lo que es cultivo puede pasar a ser arbóreo mañana. Luego, considerar viabilidad técnica económica de opciones disponibles para estimar y reportar las variables. Y aquí es, por ejemplo, si yo defino un sistema que requiero tener imágenes de alta resolución de 3 milímetros, no se va a poder usar. Puede ser perfecto y puede ser maravilloso, pero no sirve de nada, no es práctico. Entonces, ese sentido de practicidad, de inversión también, de costos, etcétera, se consideraron para definir los protocolos que se están usando. Lo otro es que también esto va a cambiar y se deben periódicamente se deben estar revisando, ¿verdad? Los de mi edad empezamos a trabajar con fotos aéreas, ¿verdad? Impresas en papel, con estereoscopios gigantes y de bolsillo. Ahora tenemos todo digital y con centímetros, ¿verdad? Entonces, eso va a pasar aquí también. Bueno, la historia final se resume en este diagrama. Entonces, vean que aquí tenemos las clases que están usadas en el inventario y básicamente cubre lo que es la cobertura natural. Lo que Adriana mencionó, tenemos tipos de formularios para cada una de esas clases, terrenos agropecuarios que están divididos en pecuario y en agrícola. Tenemos sistemas agroforestales, que son los que financia FONAFIFO, por ejemplo. Tenemos si hay sucesión, regeneración, si son charrales, si son tacotales. Tenemos las plantaciones también, ¿verdad? Y diferentes tipos de plantaciones que hay en el país.
Y en las últimas encarnaciones de los formularios, hemos incluido, como mencionó Adriana, árboles frutales. En los primeros no estaban. ¿Por qué? Porque los árboles frutales tienen biomasa también, ¿verdad? Usualmente no se les considera, pero si hablamos de un sistema agropecuario, yo puedo decir, yo estoy aportando biomasa y secuestro de carbono a través de mis plantaciones de mango, igual que lo hace una plantación de forestal. Entonces, se incluyó también ese componente. Tenemos un componente también de humedales. Vean que aquí usamos la terminología que usa la legislación de humedales de Costa Rica, simplemente porque es por ley, y está ligada a Ramsar, que es lo que hay que reportar también. Entonces, y seleccionamos las clases que podrían ser de más interés para el inventario. Como digo, esto no es exhaustivo, está más orientado al inventario y lo que podría estar interesadas a otras partes. Este es un ejemplo del cuadro. Cada cuadro tiene una cobertura, tiene un uso, tiene una subclase, un grupo, una descripción y usos, ¿verdad? Y hay un resumen, digamos, sería este de las clases. Vean que hay mucha legislación citada en estos. Estos son ejemplos de las parcelas que ya tenemos que se van a ejecutar en campo. Y si ustedes ven, el caso de la primera es una cobertura arbórea y el uso es agrícola, la segunda es cobertura natural y el uso es forestal, es bosque más que 2 hectáreas. Y entonces ahí tenemos 2 ejemplos. Estas 2 parcelas se van a visitar en el campo y se va a hacer el levantamiento de la finca, que es lo que hay ahí. Pero quizás en 10 años, el nieto de alguna persona que está haciendo el inventario ahora puede decir, mira, mi abuelo cuando hizo la parcela había pasto y ahora tenemos un bosque, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante registrar en todo el país qué está pasando. Un segundo ejemplo, esto es el sur, hay herbáceas y las palmas que hay en la zona sur, ¿verdad? Y el uso sería pecuario con palmas aquí, ¿verdad? Pecuario, vean que es un genérico, ¿no? Se supone que ese espacio tiene que usarlo para eso. Y luego tenemos esta parcela que es herbáceas y arbórea natural, a la derecha, que es pecuario forestal, pero vean que tenemos la diferencia entre más que 2 hectáreas y menos que 2 hectáreas. La razón es la siguiente. Si usted tiene menos que 2 hectáreas, el uso lo rige un decreto de MINAE, SINAC. Si tiene más que 2 hectáreas, lo rige la ley forestal. Y las condiciones de uso son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, por esa razón hemos separado. Y en sistema de clases, hemos adoptado los árboles fuera del bosque y hemos metido eso ahí en árboles fuera del bosque, ¿verdad? Para separar, decir, eso no es un bosque, es una condición que sí es arbórea, pero no necesariamente bosque desde el punto de vista legal costarricense. Tenemos parcelas como estas que son totalmente agrícolas, como el caso de herbáceas, y hay lastre, que se nota que en esta parcela. Tenemos esta que tiene, tiene asfalto, palmas, y tenemos algunas áreas de arbustos y árboles al lado. Y lo que quiero enfatizar es lo siguiente, a ver si me acuerdo. Ven que alguien ha dicho, pero sus parcelas son demasiado pequeñas. Y vean la cantidad de variabilidad que están capturando, ¿verdad? Y estas son algunas tienen hasta 3 clases. Tenemos una que tiene un cuerpo de agua, tiene árboles y tiene herbáceas, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante del inventario. Cuando se distribuye por todo el país, yo puedo realmente monitorear bastante diversidad de usos y coberturas de la tierra con una parcela muy pequeña. Y en general, de todas las parcelas que ya tenemos, porque están diseñadas, hay parcelas que incluyen un solo tipo de cobertura, como aquella que es cobertura arbórea total, ¿verdad? Está en OSA. Hay parcelas que le hemos llamado cobertura simple y hay parcelas con 2 o más coberturas y hemos llamado coberturas compuestas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿se va a mantener en el tiempo esta como simple o va a pasar acá? Esta que está aquí va a pasar acá. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Este es el objetivo del inventario, el componente monitoreo. Bueno, vamos a pasar ahora al bosque, que es como el que nos interesa en primera instancia. Y esta es la estructura que tenemos. Hay un nombre, hay una descripción, hay un código, hay una pequeña descripción. Perdón, y vean que en este caso la Ley Forestal de Costa Rica define bosque, pero antes dice que es un ecosistema. Entonces yo tengo que saber qué la ley dice que es un ecosistema. Y el ecosistema boscoso él lo define de esta forma. Entonces cuando yo hablo del bosque costarricense, no son solo los árboles, ni solo el área. Es todo lo que hay dentro de ella, ¿verdad?
Entonces, si tuviéramos una masa arbórea, tendríamos las siguientes condiciones. Bloques de más de 2 hectáreas, que cumplen con la primera definición, pero también podríamos tener fragmentos de diferentes tamaños y formas, porque es un paisaje fragmentado que tenemos. Entonces, que son menos que 2 hectáreas. Entonces, eso tiene una implicación, que es el concepto de continuidad estructural del bosque. Si ustedes leen muchos pronunciamientos de la Sala Constitucional, hablan de esto. El problema es que nadie está, yo no encontré ninguna definición en ningún lado de lo que busqué. ¿Ok? Todo el mundo habla de la continuidad del bosque, pero si usted le pregunta al abogado, dice, ay, yo no sé, alguien me dijo, yo lo escribí, ¿verdad? Pero puede ser continuidad estructural y continuidad funcional. Entonces, obviamente, continuidad funcional no se puede medir, pero estructural sí. Entonces, ¿qué implica eso? Que hay que tener un ancho mínimo de fragmentos. Si usted no define eso, no puede medir continuidad estructural, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hicimos eso? Bueno, como dije, usualmente acudimos a publicaciones o a leyes nacionales o si no a internacionales. Aquí hay varios estudios que se han hecho. El Inventario Forestal Europeo, por ejemplo, a McRoberts, que hizo una revisión de muchos países en este tema. FAO, el Servicio Forestal de Estados Unidos. Y básicamente lo que ellos argumentan es que hay varios anchos que usted puede usar. Y aquí se optó por el ancho de 20 metros, que es el que FAO sugiere y muchos países están usando también, ¿verdad? Ahora, vean que esto no está en la ley, no está en ningún lado, pero es un requerimiento para aplicar ese concepto que sí está en la ley, que a nadie se le ocurrió que se iba a medir. Pero una ley es que a veces la gente escribe y no piensa que tiene que medirse, ¿verdad? Entonces, este es otro ejemplo de una parcela. Esto que está aquí, uno ve que hay herbáceas, hay copas de árboles, sino también, y la parcela incluye un segmento en arbóreo. Entonces, eso debería ser parte de un bloque de más de 2 hectáreas o estaría un fragmentado. La única forma es definir este ancho. Entonces, este es el paisaje que rodea la parcela. Por eso tenemos el concepto de paisaje. Entonces, si yo aíslo la parcela sola, puedo decir, no me importa qué es lo que lo rodea. Pero en realidad sería absurdo. Tal vez sería, digamos, poco sabio, más bien, digamos. Sería poco sabio. ¿Por qué? Porque eso está conectado, obviamente. Entonces, aquí es cuando aplicamos el criterio, los 20 metros, y decir si eso es o no un bosque, porque pertenece a todo el, digamos, el conglomerado que hay ahí, o no, está aislado. Y tenemos sitios que están aislados en parcelas también. No lo tengo aquí, pero sí hay. Ok, entonces eso sería como para definir las clases. Ahora, los usos, voy a ir rápido sobre esto, los hemos dividido en 3 bloques. Uno, los que son tierras privadas y territorios indígenas que rigen por una legislación, y esa es toda la posibilidad de usos que usted puede tener ahí, que la ley costarricense ofrece. O sea, todo el menú que le ofrecen a usted como usuario del bosque. Vean que no es solo madera, hay muchas más cosas. Lo pueden ver después, hay un PDF que se puede distribuir. Y luego también tenemos prohibiciones o restricciones. Si es bosque, no puede cambiar de uso. Y como dirían alguien, por ahí está listo, ¿verdad? Puedo usar otra palabra, pero no se permite en público, ¿verdad? Entonces, si tienes bosque, está listo, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no puede haber cambio de uso. Y eso ya está definido, ¿ok? Luego tenemos, si es patrimonio natural del Estado, también tiene usos. Y aquí están definidos lo que se puede hacer. Entonces, vean que en este caso, tanto el SINAC como administrador, como los administrados, nosotros tenemos que acogernos a lo que la ley dice. O sea, no puedo decir que a mí sí me ocurre, que eso no me gusta o que sí quiero cambiarlo. Ahí, no lo voy a leer, pero ahí están todos los detalles y pueden verlo luego. Vamos a pasar al tercer capítulo, que es la homologación y la normalización. Aquí hay un par de definiciones. Y básicamente el mensaje de aquí es que todas las definiciones que hay, como dije, se crearon con un propósito y responden a ese propósito primario de creación. Entonces, no son universales. Ese es como el mensaje. Entonces, armonizar, ¿qué significa? Crear armonía, correspondencia entre varias cosas. Vean que armonizar no dice eliminar todas las definiciones, no es poner puentes, ¿verdad? Y homologar significa dar igualdad o equivalencia. Por ejemplo, un colón, ¿a cuántos dólares equivale? Un euro, ¿a cuántos dólares equivale? Eso sería homologar las monedas, ¿verdad? Y ambas tienen que tener características comunes, y eso es muy importante para poder homologar, ¿verdad? Y eso va a ser una limitante. Luego, la homologación no es perfecta, simplemente está basada en un set de criterios que puede ser muy restrictivo, ¿verdad? Pero es parte de lo que tenemos.
Y debe aplicarse tanto en campo como en imágenes con sensores remotos. Sería como un requerimiento. La estandarización o la normalización es un significado único, lo cual sería deseable, pero no es posible. O sea, ya estamos ya usted se cruzó la mitad del río, pero no quería mojarse, no, ya se mojó, ¿verdad? Ya no hay que hacer. Entonces, realmente, estandarizar y normalizar posiblemente es algo que no queremos hacer. Alguien lo ve como una camisa de fuerza usualmente y empieza a tener resistencia. Las otras dos, que es homologar o armonizar, hay más apertura hacia eso. Ok, esto es la clase de bosque. Ok. Básicamente, el mensaje es: todos sabemos que es un bosque, ¿verdad? Si yo le pregunto hasta a mi nieto desde la escuela, él me va a decir que es un bosque. El problema es que no todos lo definimos de la misma forma, ni usamos los mismos criterios, ni las mismas variables, ni las mismas, ¿cómo se llama? Expresiones de estas o mediciones de estas variables. Y en este caso, básicamente las definiciones que hay, como dije, se crearon con un propósito, ¿verdad? Y ese propósito refleja qué es lo que debe contener. Para hacer la homologación se optó por una definición de referencia. Aquí es como dijo Armando, es como la planta de referencia de una especie, ¿verdad? O sea, yo voy a comparar las otras plantas que tengo contra esa referencia que yo tengo. Y se optó y se partió de las siguientes premisas. Una es que el SINAC, como dije, como administrador, le corresponde aplicar lo que dice la ley forestal. Y a mí, como administrado, me corresponde regirme mis derechos de acuerdo a lo que la legislación establece. Entonces, no tengo libertad. O sea, ya alguien definió por mí qué era el uso y cómo se debería usar eso. Luego tenemos la otra cara de la moneda, es que el país debe responder a compromisos internacionales como reportes e informes. Entonces, vean que tenemos una moneda de dos caras. Uno, la ley forestal, que es lo que dice que es bosque, pero también lo que dicen otros usuarios al cual el país reporta. Entonces, ¿cómo voy yo a traducir de uno a otro? Esa es la pregunta. Estos son los esquemas que hay en el informe de la definición legal de bosque de Costa Rica. Esta es la de REDD. Esta es la de FAO. Vean que FAO es gigantesca y tiene inclusiones, exclusiones y un montón de detalles, ¿verdad? Que las otras no tienen. Oh, perdón. Esta es la que usa el Banco Central, el SCAE, para reportar estadísticas ambientales en el país. Vean que ella usa 20 metros también de ancho mínimo, ¿verdad? Las otras FAO no usa, REDD no usa, por ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos la Convención Marco, que es lo que las áreas mínimas, las coberturas de copas que usa, las áreas. Y vean esta definición que es muy interesante de la Convención de Biodiversidad. Ellos dicen, o sea, si usted lee el diagrama, es igual que todas las de anteriores, pero dice que no están en tierras agrícolas o otros usos de tierra no forestales. O sea, si yo tengo un parche en un sector agrícola, la Convención de Biodiversidad dice eso no es bosque. Y pareciera obvio porque se pensó cuando se hizo la Convención de Biodiversidad en grandes masas, ¿verdad? O sea, en un parche de 2 hectáreas, ¿qué diversidad puedo tener yo ahí? En el OSA, comparada con OSA, no sé, de 1,000 o 2,000 hectáreas. Pero me llamó la atención que los excluya. Bueno, entonces, de todas estas definiciones que hemos visto, vean que, como dije, las variables comunes, ¿cuáles son? Área mínima, cobertura de copas, altura mínima del árbol a estado de madurez, que interesantemente la ley forestal costarricense no lo menciona, es omiso. Y básicamente eso es todo. Todas las demás variables que podemos tener, yo no las puedo usar para homologar porque los demás sistemas no las usan, ¿verdad? Okay. Entonces, aquí tenemos el primer caso. Vamos a dar un ejemplo para el FRA. Área mínima media hectárea, cobertura de copas 10 y altura mínima de madurez 5. Vean que en el caso de Costa Rica se optó por usar el inventario forestal como referencia para definir que sí, los árboles se definen como más que 5 metros. Y eso viene de muchos años atrás. Ok, homologar básicamente significa sentarse a negociar. Eso es. O sea, ¿cuánto es la tasa de cambio de uno por otro? ¿Verdad? Perdón. Y aquí lo que empezamos es con lo siguiente. Dice, el área de FRA, yo tengo el área de Costa Rica de bosque y quiero reportarle a FRA.
Entonces, ¿qué tendría que hacer? Decir, bueno, el área de bosque de Costa Rica. Le voy a sumar la definición que dice la ley forestal más cobertura de copas de 10 a 70, porque la ley ya incluye más que 70 e incluye a más que 2 hectáreas, entonces sería de media hectárea a 2 hectáreas. ¿Cuánto tengo ahí yo, que es cobertura arbórea, que según FRA es bosque? Le voy a sumar plantaciones forestales de corta rotación, madera, fibra y energía. Le voy a sumar rebrotes de árboles. Le voy a sumar bosques jóvenes, regeneración, sitios clasificados como bosque, pero que temporalmente están sin bosque. Y eso es muy interesante. Voy a dar un ejemplo al final. Cortinas de rompevientos, barrias protectoras, corredores de árboles, etcétera. Si ustedes ven, mucho de lo que llamamos nosotros agroforestales caería en estas categorías. Esto en el sistema nuestro está en áreas fuera del bosque. Plantaciones de caucho, árboles de Navidad, por ejemplo, ¿verdad? Se incluye. Bosques de vegetación predominante, bambúes, palmas, por ejemplo, todos los yorillales nuestros estarían ahí. Bosque de una mezcla de árboles, etcétera. Y ellos definen aquí, vean que otra cosa interesante es esta, dice la mayor parte. La dificultad con este término, la mayor parte, es cuánto es la mayor parte. FAO dijo más que 50%. Yo pues no, mire, es que eso es muy bajo, tiene que ser más que 75 por lo menos. Pero si yo homologo con FAO, voy a usar eso porque es lo que ellos están diciendo en sus regulaciones. Menos, y esto es interesante, vean el primer menos. Áreas de bosque plantado para protección o para restauración de ecosistemas. ¿Por qué? Porque FAO es una definición de uso, básicamente. Y como uso están pensando más en madera. Vamos a ver el caso de Finlandia. Luego, el rebrote de árboles también se eliminan. La última versión que tiene FAO no da una definición de bosque. Yo se lo mandé hace unos años a Carla, que me llamó la atención. No la encontré en el glosario. Los anteriores tienen, pero el último documento que tienen no tiene definición de bosque. No sé si fue un dedazo o qué, pero no la encontré por ningún lado. Pero sí tienen estos criterios. Entonces, si ustedes ven homologar, ¿qué significa? Tomar una definición, tomar las variables comunes y decir, ¿qué tengo yo que le falta a ella o qué le sobra a la que yo tengo? Y eliminarlos. Entonces, aquí la transparencia es, como decía Carla, que yo puedo decir, mire, cortinas de rompimientos, barreras, taca. Bueno, eso es un área muy pequeña, menos que 0.1% del país, y lo reporto. O no se midió y lo reporto. Pero ya hay seguridad de que se está usando la definición y qué es lo que falta por hacer. ¿Ok? Ajá, ya voy terminando. Esto viene un ejemplo, esta es la fuente que está aquí, que FAO tiene grupos de homologación de definiciones. Ya hace días que no hace ninguna reunión, ya las dejaron, pero en los 2000 por ahí hicieron dos rondas de reuniones con expertos de todo el mundo. Claro, no me llamaron, pero seguro era muy joven. Ok, de expertos con todo el mundo para discutir este tema, ok. Y entonces ellos tienen como estudios, esto es un estudio que hicieron de Finlandia. Si ustedes ven, Finlandia tiene dos curvas. La primera es, si yo lo mido por FAO, dice, es un importante sumidero de carbono, dice el informe. Pero si yo lo mido por REDD, es básicamente una fuente de emisiones de carbono. Entonces, la curva que va para arriba es la de REDD, la curva que va para abajo es la de FAO. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, una respuesta es que FAO usa una definición de uso. REDD usa una definición de cobertura. Entonces, vean lo que pasa. Sector forestal de Finlandia. La industria forestal es importante porque contribuye al bienestar en Finlandia. Estos datos son de Finlandia, por eso saqué esto de Finlandia. Emplea unas 42,000 personas directamente y unas 150,000 indirectamente en regiones como rurales. Genera más de 67 millones de metros cúbicos anuales de madera. Casi 80% de los ingresos van a los propietarios y ascienden a 2,000 millones, 2 billones de euros anuales. ¿Ok? Los bosques de Finlandia crecen 110 millones de metros cúbicos por año. El crecimiento de los bosques supera la reducción anual en volumen de cosecha y mortalidad natural. Y por lo tanto, nuestras reservas de carbono forestal están creciendo continuamente. Entonces, si ustedes ven, esto viene de los documentos, esto viene, ya me está diciendo que hasta luego.
Ya esta es casi la última. Vean que ellos tienen una visión 2040 de bosques de desarrollo forestal finlandés y tienen un clic que los puede llevar a la página de ellos. Pero esto es política forestal finlandesa. Obviamente Finlandia dice, me interesa la definición de FAO. Y si usted le dice a Finlandia, deja aprovechar sus bosques primarios o de sucesión primaria, ellos aprovechan bosques viejos. Y dice, mire, este bosque viejo crece 1 metro cúbico. Una vez que yo lo aprovecho, va a crecer 1.5 metros cúbicos al año. Es como dijera, yo voy a OSA, voy a aprovechar OSA y va a crecer más, que es lo que dicen los estudios de aprovechamiento forestal, ¿verdad? Claro, pero la diversidad y todo lo demás que pasa. ¿Okay? Pero entonces es un ejemplo, digamos, de por qué las definiciones sí tienen un impacto mundial. Nadie dice que Finlandia deforesta, ¿verdad? Y eso está a la raza, lo que ellos hacen muchas veces. Hay un video interesante en YouTube que lo pueden ver. Bueno, este es un ejemplo, y ya termino. Esto fue el huracán que hubo en el 2016, ¿verdad? Esa es la imagen 2015, 2016. Si ustedes ven todos los árboles, más cerca se ven los fostes caídos de árboles y ven que hay árboles y palmas y lo que cayeron fueron las palmas. Todo lo que está aquí rojizo, ese fue el efecto del huracán. FAO diría, según ellos, es un bosque secundario en el segundo reporte, no es bosque, digamos, maduro, primario. Eso es lo que dice la pérdida de bosque del 2000. Todo lo rojo es supuestamente bosque que perdimos en Costa Rica en el 2000 y la fuente es esta, que es Hansen. Ellos de New Hampshire, ellos tienen imágenes Landsat y asignan cobertura de copas a los píxeles. Y entonces dice, Costa Rica perdió todo eso por pérdida de bosque, cuando en realidad el efecto del huracán fue esto y muchas cosas no era bosque, eran muchas palmas, pero no incluye palmas como bosque. Entonces la definición tiene implicaciones. Ok. Muchas gracias a los que están en línea y espero que les haya gustado.